Cuando se escucha el con, pues nos vamos todos al centro del ring, lo mismo los contrincantes que el referee y los respectivos jueces, ya cada uno preparado, libreta en mano, para llevar a cabo esta nueva sesión del cuadrilátero político. Bueno, pues hoy tenemos una figura conocida, Renan Barrera Concha. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Muchas gracias. Digo conocida porque pues, fue presidente municipal de la ciudad de Mérida, ha sido diputado local y ¿qué otras cosas? Regidor del ayuntamiento, que fue mi primera incursión, digamos, pública en un espacio como fue la regiduría. Eso fue en el 2010, año que se pierde la presidencia de la República para el PAN, y que, bueno, pues de alguna manera también ya se había tenido una elección, pero la gobernatura se había perdido en la elección en la cual César Bojorquez se hace alcalde y yo soy regidor en esa administración, y luego en 2010 ya diputado local y 2012 presidente municipal. Relativamente rápida, ¿no? esta carrera, porque pues antes de 2007 yo me dedicaba a los negocios de la familia, que son una empresa de banquetes y rentábamos equipo para eventos y para fiestas. ¿Y eso no es a más? Bueno, sí. Bueno, menos estresante. Es menos complicado, es menos estresante, pero bueno, siempre que uno tiene el gusanito de poder participar en las cosas del servicio público, y también sobre la marcha uno va entendiendo cosas, aprendiendo cosas y tratando de mejorar en cada uno de los espacios que se. Yo quisiera abrir con una pregunta que no está aquí. Seguramente a muchos les extrañará tu presencia en este estudio de la opinión de Yucatán y estarán pensando, pero ¿cómo un personaje del Partido Acción Nacional en la opinión? Y créanme que hemos sido en estos últimos tiempos pues promotores de diversificar, porque nadie tenemos la verdad absoluta, ni somos dueños del paño político total. Y mi pregunta es en el sentido de que si pues ser simpatizantes, esa es la palabra, o militantes de un partido o de otro, necesariamente nos lleva a ser rivales, si no podemos compartir una mesa como ahora lo hacemos, conversar temas diversos, debatirlos sin que esto quiera decir pelearnos. Claro. Y porque a veces veo y oigo en las campañas, y vaya que he estado en más de una, en donde se empiezan a dar muchas razones de por qué él no debe de ser, en vez de decir por qué yo o mi partido debemos de ser. Claro. ¿Cuál es tu opinión? No, me parece muy acertado lo que mencionas, Fernando, porque además en una lógica en la cual todos los que buscamos el apoyo ciudadano para poder estar en algún espacio de servicio público, primero tenemos que tener el criterio y la capacidad de poder estar frente a cualquier foro, y también entender que las diferentes formas de pensar es precisamente parte de la riqueza que tenemos como yucatecos y parte de la riqueza que tiene la política. La política no es uniformidad, ¿no? La política no es unanimidad, la política es debatir, y el debate lo que hace es enriquecer nuestros criterios para que la gente al final pueda tener una opinión al respecto. Claro, en los momentos de las campañas es cuando mayor apasionamiento hay de una postura o de otra, la famosa polarización entre blanco y negro, pero al final creo que es un acto de responsabilidad el que podamos compartir con ustedes lo que pensamos, y por supuesto a todos ustedes un gran cariño, un gran respeto, porque pues a pesar de que mi carrera tiene alrededor de 15 años, nos hemos visto en muchas etapas, y bueno, yo admiro y respeto mucho el trabajo de cada uno de los comunicadores. Muchas gracias. David Heredia, ¿qué nos traes a la mesa? Pues yo robaría tu pregunta. Bueno. ¿Cómo te ves en el marco de la política local real? Pues mira, es un tema bastante importante, porque después, creo yo, de haber sido alcalde de Mérida, discutía yo con Luis Correa hace algún tiempo que quién había sido el alcalde más joven, ¿no? Porque él había entrado creo que a los 33 años o a los 34 años. A mí me tocó entrar, pues, ser electo a los 32 y entrar a los 33. Creo que tener una responsabilidad a esa edad y con ese nivel de importancia, pues te obliga a aprender muy rápido, pero sobre todo también te das a conocer, digamos, en tu sensibilidad humana, porque necesitas rodearte de gente que sepa muchos temas y entender que uno no es todólogo o es experto en todos los temas. Pero mira, ya al final siempre yo he querido sentar las bases de cómo ha sido mi actuar en política, y pues pertenecer a un partido político sin duda no es nada sencillo. Hay momentos en los cuales hay coyunturas que te cierran puertas, hay coyunturas que te permiten ser una plataforma de lanzamiento,
Y en este momento me siento muy fuerte al interior del partido, hay un reconocimiento de la militancia. El PAN en Yucatán es un PAN diferente al resto del país. En el resto del país son, digamos, las cúpulas económicas las que tienen un fortalecimiento del PAN. Aquí no, aquí la base del PAN es popular y eso nos ayuda mucho también a tener pues un grado de lealtad importante en nuestras elecciones. Y para continuar esta misma pregunta, ¿cuál es el grado de aceptación que tienes dentro del comité directivo estatal de ese partido, del PAN? Pues mira, han sido momentos difíciles en varias partes, ¿no? Primero, yo no apoyé a la actual directiva, ¿no? Lo tengo que decir tal cual. Yo no solamente no la apoyé, también la apoyé a un candidato contrario al actual presidente estatal. Y bueno, ya una vez que termina la elección, pues lo que uno hace es sumarse a los trabajos de su partido y en ese sentido hay una muy buena relación actualmente con el dirigente y apoyándolo en todo lo que cabe digamos, la estrategia del propio PAN. Ahora que estoy desde el Comité Ejecutivo Nacional, mi responsabilidad es tener relación con los comités estatales y con los comités municipales y bueno, pues en ese sentido apoyando en cada una de las tareas que el partido me encomienda. Gracias. Entonces, ¿perteneces o eres esa cabeza principal del PAN aquí? Yo mira, decía hace un momento que el PAN en Yucatán es diferente, ¿no? Porque yo creo que los liderazgos son efímeros. Los liderazgos, bueno, hay liderazgos que se construyeron a lo largo de muchos años, pero los militantes, digamos, no son propiedad de un grupo o no son propiedad de un liderazgo. Hay militantes que simpatizan conmigo, que simpatizan con el alcalde, que simpatizan con el presidente estatal del partido, con otras figuras. Al final, digamos que lo que buscamos es que cuando hay una elección interna, pues bueno, ellos también puedan decantarse por cualquiera de los que participamos, pero nadie es dueño de la militancia, nadie puede sentirse propietario de un grupo o cabeza de un grupo. Creo que los liderazgos son coyunturales, se van dando sobre la marcha y en ese sentido los militantes son libres para poder decidir quién simpatiza más con quién. Xavier, ¿qué nos cuentas? Pues, te veo pensativo. Agradecerle a Renan que nos acompañe, es un honor estar aquí con nosotros. La pregunta que yo tengo, pues creo que es la quinta pregunta, ¿no? No hay quinto mal. Estamos ya en los umbrales acercándonos al 2018, una formidable contienda donde vamos a elegir los mexicanos a presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes. Es decir, es una formidable realmente contienda. Usted como presidente nacional de alcaldes del PAN, sería interesante al auditorio que usted nos platicara un poquito cómo están los ánimos y cómo están las tendencias hacia los aspirantes que hay actualmente del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Es una pregunta muy interesante porque además vale la pena señalar que en estos 2 años que llevo como coordinador nacional de alcaldes, a invitación del presidente Ricardo Anaya, lo que he podido yo es recorrer todo el país y estar en 2 procesos electorales importantes, el de 2016 y el de 2017, el de 2016, donde ganamos prácticamente 7 gobernaturas de 12, y en el 2017, en donde hubo un avance muy importante electoral a nivel municipal, por ejemplo en estados como Veracruz. Veracruz ganamos casi el 50% de los municipios, tuvimos un crecimiento de 110 municipios de 210, ¿no? que se jugaron en ese momento. Y nunca el partido había estado a nivel nacional con tantos alcaldes, con tanta población gobernada a través de municipios, casi 45 millones de mexicanos gobernados a través de municipios del PAN. Y en ese sentido, los alcaldes pues están a la expectativa del proceso de elección del candidato presidencial. Como ustedes podrán notar en la prensa nacional, pues hay tensiones, ¿no?, de los diferentes actores, donde yo pertenezco a la comisión permanente, donde está ahí Rafael Moreno Valle, donde está Margarita Zavala, donde está Ricardo Anaya, y hemos abonado mucho a que pueda haber primero mucha prudencia de los aspirantes. Cada uno tiene una estrategia diferente, cada uno tiene tiempos y calendarios diferentes, y cada uno decide si recorre el país en un autobús o presenta un libro, ¿no?, o se mantiene como dirigente del partido hasta que los estatutos te lo permitan. Pero bueno, yo tengo fe de que al final lo que estamos buscando todos es que haya un candidato fortalecido, apoyado por los otros 2 o por los otros que aspiren al mismo cargo, y desde luego pues que haya una militancia motivada para poder ganar la presidencia de la República, y en ese sentido estoy seguro que va a salir bien esa elección. No hay un favorito hoy, hay que decirlo, ¿no? Pero espero yo que se pueda resolver alrededor del mes de noviembre. Mira,
Así como la ves, con esa carita de yo no fui. De cuando en cuando dice, si yo también tiro piquetes. ¿Cuál es tu pregunta, Mer? Bueno, antes que nada, un gusto que estés abriendo este espacio para el PAN, que puedas decir exactamente lo que sucede, lo que tú ves de cerca, y algo que no es secreto, que se ha visto en redes sociales, que todo el mundo lo sabe y se ha dado en otros partidos, por supuesto. ¿Qué opinas de esos famosos moches? ¿Qué opinas de aquellas personas que se han prestado a eso? Un abolio o con el senador Ávila, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Mira, yo lo que puedo mencionarles es que de entrada creo que ha habido una mala interpretación del trabajo legislativo de los diputados federales. Los diputados federales no manejan recursos públicos, no tienen cuentas de recursos públicos. Los diputados federales lo que se dedican es a etiquetar recursos públicos en el presupuesto de egresos de la federación. Me parece que aquí lo que tenemos que dejar cada vez más claras las reglas es que no exista gestoría para la consecución de recursos públicos por parte de los diputados federales. Porque en la medida que exista gestoría, se puede prestar a este tipo de interpretaciones o malas interpretaciones. Oye, ¿por qué le tocó a Tixcocop tantos recursos en el presupuesto de egresos de la federación y no le tocó a Humán? ¿Por qué no le tocó a Concal y sí le tocó más dinero a Timucuy? Entonces, cuando entramos a criterios poco claros de asignación presupuestal, es cuando empiezan este tipo de golpeteos y de presiones por parte también seguramente de los beneficiarios al momento de hacer obra pública. Creo que se tienen que establecer muy bien las reglas y los criterios de asignación presupuestal para que esto sea cierto o no. A mí no me consta, no he sido diputado federal nunca, ni tampoco me consta que esto se haya dado, pero sí tiene que haber reglas más claras para evitar que pueda haber este tipo de señalamientos que sin duda perjudican a todos los diputados federales, ¿no? En otro estado que no logro recordar, pero el caso es reciente. Hubo ahí un grupo de diputados que se acercaban a los alcaldes de su partido. Mira, alcalde, yo te voy a recomendar con quién vas a comprar tal o cual producto. Mira, aquí mi amigo David nos va a dar buenos precios. Hago el enlace y por supuesto yo me llevo una tajada. Precisamente yo creo que por eso tenemos que establecer reglas y bloquear cualquier posibilidad de que un diputado federal sea el que pueda conseguirle recursos a un alcalde o no. Porque no es su trabajo. No es su trabajo, no es su trabajo. Quien da el dinero es la Secretaría de Hacienda y los diputados deben de acotarse a una aplicación de recursos o a una reglamentación de criterios de asignación presupuestal. Yo tuve un problema, por ejemplo, tuve uno en una ocasión, en un año que yo fui alcalde, me te quitaron 0 pesos. ¿No? Y veías que a un municipio del interior del estado tenía 80 millones de pesos de presupuesto federal, y dices, bueno, ¿cuáles son los criterios? Y en Mérida vive 1 millón de habitantes y en ese municipio vive menos de 100 personas. ¿Tú fuiste alcalde? ¿Te tocó eso? No, para nada. De hecho, yo fui presidente de todos los alcaldes del país. En su momento me tocó presidir a la Asociación Nacional de Alcaldes, incluyendo a los priistas. O sea, yo presidí a todos los alcaldes de México, perreístas, priistas. Nos tomó protesta Osorio Chong. O sea, tuvimos en la mesa del gobierno federal y tratamos este tema, porque lo que decíamos es que hoy es discrecional la asignación de recursos y todo lo que es discrecional se presta a corrupción. Y en ese sentido, sea real o no, pues lo que no vemos es criterios claros. Por eso hemos empujado para que no sean los diputados federales los que tengan un presupuesto o una bolsita que le asigne recursos a los alcaldes. Me parece que en esa medida... ¿Ya como delito se puede considerar lavado de dinero? Bueno, lo que pasa es que cuando ya se asume un papel como ejecutivo, cuando eres legislativo, pues entonces ahí ya hay una serie de a lo mejor preventas que se pudieran dar en algunos casos y que eso pudiera generar este tipo de malestar, tanto de los alcaldes como también de los propios legisladores. Loretta. Hablando dentro de los malestares, hay veces que hemos observado estas despensas entregadas en todas las campañas. El frijol con gorgojo. El frijol con gorgojo, la torta y el jugo. Pero son conductas... Las tarjetas rosas. Las tarjetas rosas. Son conductas que siguen y siguen y siguen a pesar de decirle a la ciudadanía que no vendan su voto. Y se ha llegado a decir inclusive, bueno, acéptala, pero a final de cuentas, vota por quien quieras, ¿no? O sea, hay hasta canciones de eso. Exacto, si el partido político quiere gastar en eso, ¿cómo lo ves tú? Esa campaña de entrega de despensas, de todos esos afiches. O la del lodo también. O la del lodo. Bueno, tinacos, huevos, leche, todo se reparte. Yo ahí lo que creo es, yo no comparto esa forma de hacer política porque es una forma de subastar el dolor humano
evitable, ¿no? Aparte como que te estás riendo de la miseria del nosotros pueblo. tenemos una política interna en Acción Nacional, hay quien la cumple, hay quien no, pero la tenemos, que es que parte de nuestro trabajo tiene que ver con evitar el dolor humano evitable. Es decir, tú tienes una condición que en esa condición tú puedes trabajar por evitar que alguien sufra algo evitable. Y eso es en materia de salud, en materia económica, en materia de desarrollo social, en materia de oportunidades. Y creo que la dádiva lo que hace es tener a un pueblo sometido. Y el día de mañana, pues si alguien reparte algo, va a llegar otro, ¿no? Y para ser mejor va a repartir algo más caro, más grande o de mayor cantidad. Y empezamos a subastar la opinión de los ciudadanos en función de quién da qué cosas. Creo que eso es algo que no tenemos que cambiar. Yo creo que hay 3 niveles de desarrollo social, ¿no? Que es, digamos, la asistencia social, tenemos el desarrollo social y tenemos el bienestar social. Ojalá que algún día este país deje de tener la Secretaría de Desarrollo Social, porque quiere decir que entonces habremos accedido a tener un país en donde todos tienen acceso a oportunidades iguales. Pero me parece que tiene que ser un esquema en el cual sea meramente en casos de excepción y no la regla el estar regalando cosas por doquier, porque bueno, la verdad es que en materia de dinero, pues si a eso se va a dedicar la política y quien tenga más dinero nos vaya a gobernar, pues nos va a gobernar el crimen organizado, porque son los que tienen más dinero y son los que más cosas pueden repartir. Entonces yo no comparto esta manera de ver las cosas, de hacer política. Bueno, respeto mucho a quien las haga, pero bueno, ahí tendrá sus propios resultados electorales también. Bueno, si aquí me pasaron una apunte, dímelo con toda confianza. Era también la del presidente del PAN municipal. Ajá. El ilustre. De Mérida. De Mérida. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, fue electo. Es el innombrable. Fue electo. No he escuchado mucho de él después de este tema del ácido famoso, ¿no? Pero sí, bueno, él fue electo por los militantes. Ha sido un presidente que ha buscado generar una estructura en la ciudad de Mérida, muy cercano al alcalde Mauricio Vila y con una estrategia conjunta en lo que hace el partido a nivel municipal y lo que hace el ayuntamiento. No tengo yo mucha relación directa con ellos porque mi relación es más con los comités estatales, pero bueno, pues esperando que hagan un buen trabajo y que esto sirva para que las cosas marchen mejor en la ciudad. Claro. Veo en la mirada del ingeniero Xavier Rosado que tiene algo por ahí dándole vuelta. No le voy a dejar que se gaste las uñas. Se me transparentan las ideas. Renan, el asunto de las luminarias, ¿no? Sí. Pues ha sido un lío esto de las lámparas que no funcionaron, que se le rescindió el contrato a la empresa, finalmente la Suprema Corte falla, que hay que pagar, pero pues ese pago es con recursos del erario, ¿no? Y finalmente vamos a pagar todos los ciudadanos, ¿no? Así es. Allá hay una responsabilidad en términos de daño patrimonial al erario, ¿no? O sea, hay una responsabilidad de alguien, porque el gobierno tiene que pagar lo que deba pagar, pero alguien tendrá que responsabilizarse de eso y cobrarle a esa persona o a las personas que hayan tomado la decisión equivocada que causó ese daño patrimonial. Sí. Me gustaría oír tu opinión como abogado. Mira, y como exalcalde. Es un gran tema. La verdad es que es un gran tema que ojalá que quede para la historia, para las generaciones que estudian Derecho, para todos los que quisieran hacer algo en política. La verdad es que es un tema largo, complejo, en lo jurídico, en lo técnico y en lo económico. Pero voy a tratar de resumirlo de manera muy rápida, ¿no? Aquí lo que sucedió es que hubo una contratación de una luminaria que no cumplía con los estándares jurídicos para poder servir para alumbrado público. Una lámpara de las que vemos en la calle, para que pueda estar colocada ahí, tiene que cumplir con un sello FIDE, que es el que te garantiza la Comisión Federal, tiene que cumplir con la norma oficial mexicana, y hay muchas tecnologías al respecto, hay inducción magnética, vapor de sodio, LED, muchos tipos. En este caso, por ejemplo, este tipo de lámpara, independientemente de que cumpliera con la norma o no, creo que todos los que vivimos acá nos dimos cuenta que era una lámpara que alumbraba menos, que se apagaba y que al final, pues bueno, no estaba cumpliendo con su objetivo de prestar un servicio público adecuado. Esto sucede cuando se firma un contrato en donde se comprometen las finanzas por 500 millones de pesos a 5 años, 60 meses, pagaderos mensualmente, en un contrato original con ABC y en un contrato secundario con el Banco Santander. Aquí es donde viene el problema, porque ni ABC ni Banco Santander se dedican al alumbrado público. Ellos prestan dinero y cobran intereses, como las tarjetas de crédito que todos tenemos. Entonces, cuando viene un problema
Nosotros solamente podíamos pagar por las lámparas que funcionaran en el contrato original. En el contrato secundario, que luego se transfiere a Santander, nos cobraban el 100% de las luminarias, prendieran o no prendieran. Ahí empezamos con un primer problema. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos cancelado el contrato? Porque pareciera que se trata de que hay dos partes de la historia. Hay una parte que le conviene mucho al PRI mencionar, que la historia parte a raíz de la cancelación del contrato. Y yo lo que explico es, la historia no empieza en la cancelación del contrato, la historia empieza cuando se firma un contrato leonino para la ciudad de 500 millones de pesos, donde se subastan y se prácticamente rematan en 2 millones de pesos 82,000 luminarias que teníamos que funcionaban bien, y que luego, pues a partir de eso, nos metió a la ciudad en un problema. Había que resolver el problema, había que tomar decisiones. Tardamos 10 meses en hacer la terminación anticipada. Hoy he escuchado algunos argumentos, por eso hago esta diferencia, de que dicen, oye, pues que Renan no agotó las vías legales para la cancelación de ese contrato. Y ponen ejemplos como si ustedes fueran a comprar un auto y les sale mal el auto y lo devuelven, o que les devuelvan su dinero. Bueno, eso es correcto, eso pasa en el derecho privado. Si en el derecho privado uno compra una licuadora en un supermercado y no funciona, va a la Profeco y exige el cambio del producto, que le devuelvan el dinero. Aquí estamos hablando de derecho público y hay una obligación constitucional de la autoridad de prestar servicios públicos que garanticen la seguridad de los meridianos. Por eso existen leyes que nos rigen en un sentido diferente al privado. La ley de responsabilidades de los servidores públicos, la ley de adquisiciones de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Mérida, la Constitución política que obliga a las autoridades a prestar este servicio. Cuando se firma un contrato entre una autoridad y un privado, tiene que haber cláusulas de terminación anticipada cuando el servicio prestado ponga en riesgo a los ciudadanos. Imagínense ustedes que contratemos 100 patrullas y de repente las 100 patrullas un día se echan a perder. Ni modo que yo tenga que demandar a la empresa y sentarme a esperar que me manden más patrullas, o que termine el litigio y mientras tanto la gente no puede estar cuidada. Por eso tiene que haber ciertas cláusulas donde se vea de manera unilateral que el ayuntamiento puede terminar anticipadamente cuando exista un sentido de urgencia. Y eso es lo que había en la ciudad. Había 30,000 lámparas apagadas, tardamos 9 meses en gestionar que no las cambien, no nos las cambiaban, nos cobraban puntualmente este cobro de arrendamiento, y bueno, tuvimos que hacer y tomar estas decisiones. Este dinero de todas maneras, don Xavier, se iba a pagar. Lo que nosotros hicimos es combatir pagarlo, porque no es una multa, no es una sanción, no es un costo por una mala decisión jurídica, sino que fue el contrato de arrendamiento que nosotros combatimos y que al final la Corte dijo, rechazo incluso el amparo, porque yo no veo temas que tienen que ver con municipios. No es una controversia constitucional, ¿no? Y por eso rechazan entrar a fondo. Pero digamos, hoy tenemos un alumbrado público que funciona, ¿no? De manera bastante bien, y nos costó menos de lo que nos costaban las lámparas chinas. En ese sentido, hay dos opciones. Si no hubiéramos cancelado el contrato, pagábamos 500 millones de pesos por lámparas que no sirven, o bajarlas, cambiarlas, poner unas que sirven y litigar no pagar ese arrendamiento original. Sé que es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, miren, lo que les quiero decir en resumen es que esto se estudió a fondo, a profundidad. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a tribunales adversos, que hay que decirlo también. Nuestro problema en México es que nuestro sistema de justicia a veces pues es legal, pero es injusto, y a final de cuentas lo que hicimos es lo correcto. A mí me preguntan, ¿qué cambiarías de regresar el tiempo? Nada, no había opción de hacer otra cosa, había que hacer eso. Y bueno, ya será la propia autoridad municipal la que tenga que determinar si hay algún tipo de responsabilidad de la arquitecta o de cualquier otra función. Perdón, adversos, ¿por qué? Debo entender que la Suprema Corte de Justicia tiene también algún tinte o color. No, porque la Corte no falló en contra del municipio. Eso es importante mencionarlo. La Corte lo que hizo es rechazar entrar al estudio del tema. Lo que nosotros promovimos ante la Corte fue un amparo contra una resolución previa de un tribunal. La Corte dijo, bueno, este tema, incluso hizo un dictamen a favor del Ayuntamiento de Mérida. Un dictamen que ellos publicaron en su página de internet. Pero que finalmente lo que hicieron es rechazar el amparo. No dictaminaron para ratificar la sentencia anterior, no dijeron que hicimos algo mal, no combatieron lo que nosotros hacíamos, sencillamente lo que hicieron es no revisamos asuntos que tengan que ver con un fallo de un tribunal
previo al tema de la Pero fue el último recurso. Sí, fue el último recurso. Yo sí me mencionaba que los tribunales son adversos porque hay tribunales estatales que han fallado sistemáticamente en contra de la ciudad en temas pues, que son de interés público, ¿no? Alguna vez recordarán ustedes aquella gasolinera que se dio en la Colonia México. Yo mandé a poner un letrero donde dije, esta gasolinera no la autorizó el municipio, la autorizó un tribunal estatal. Entonces, quien nos gobierna al final, pues es un tribunal estatal, porque las plazas comerciales, las gasolineras, las licorerías, todo lo que vemos, que decimos, ¿cómo es posible que este giro esté aquí? Agotó un procedimiento jurídico en donde, al final de cuentas, los tribunales estatales fallan en contra de la ciudad. Bueno, aclaración pertinente, y que ven que lo tomes en dos vertientes, porque como acto de gobierno está sujeto al escrutinio público y todos tenemos una opinión. Es correcto. Que nos pasaríamos el día entero debatiendo, tal vez no lleguemos a una conclusión. Como hecho jurídico, pues ahí sí los pasos son más claros. May, creo que no dormiste bien anoche. ¿Cómo supiste? Bien, sí. usted filosa. Sí, caray. Bueno, ¿y qué te ha parecido a ti el desempeño que ha llevado nuestro alcalde, Mauricio Vila? Yo creo que ha hecho un buen trabajo. Le tocó recibir una ciudad diferente a la que me tocó recibir a mí. Siempre he dicho, y eso lo hemos platicado incluso entre exalcaldes, cuando nos hemos reunido con Xavier Abreu, con Luis Correa, con Ana Rosa, cuando se reunía con nosotros, platicábamos que siempre el alcalde que te sucede, pues tiene que poner el blog que va encima del blog que uno puso, ¿no? Esa es la historia de la evolución en nuestra ciudad. Y bueno, creo que le tocó recibir una ciudad mucho más estable, en mejores condiciones, y que además le ha dado seguimiento a programas que nosotros impulsamos que han sido muy exitosos, como la Noche Blanca, como, digamos, actividades que han servido para que podamos fortalecer mucho a nuestra ciudad. Yo siempre he creído, sobre todo en ciudades como Mérida, que tiene casi 1 millón de habitantes, que 3 años es muy poco tiempo para establecer una política pública sólida. Pero si administración tras administración vamos mejorando lo que hizo el anterior, me parece que en ese sentido vamos a poder avanzar. Y no hay distinción entre partidos, ¿eh? Yo seguí varios programas que en su momento hizo la arquitecta Angélica Araujo, como por ejemplo la Liga Meridana de Béisbol. Lo que hice fue mejorarla, incrementarla, perfeccionarla, pero se me hizo un buen programa. O sea, entonces, lo que quiero decir con esto es que no porque un partido de gobierno u otro hay que desechar todo lo que hizo el anterior y partir de cero, porque eso quienes pues lo siguen pagando son los ciudadanos, y los ciudadanos no tienen por qué pagar, no tienen por qué pagar la curva de aprendizaje de los políticos. Entonces, creo que ha hecho un buen trabajo y es mi candidato para que se reelija 3 años más. Déjame esa coalición. Y entonces, ¿quién va a buscar la gobernadora? Bueno, pues habrá que ver quiénes quedan, ¿no? Oye, vino filosa, pero no hizo la pregunta a fondo. Ajá. Pero se la puedo hacer. ¿Tú pretendes ser candidato a gobernador? Pues yo lo he dicho con anterioridad, creo que el haber gobernado Mérida 3 años te da primero un crecimiento personal, profesional. Tomé decisiones difíciles, Fernando, tú lo recordarás. Me tocó una administración de decisiones muy complicadas, de restablecer muchas cosas que hubo en Mérida que fallaban y que pues, logramos de alguna manera componer. Y bueno, ahí está mi forma de hacer política y mi forma de gobernar, en donde mis decisiones no van en función de los costos. Lamentablemente, en nuestra política, los políticos toman decisiones en función del beneficio o del costo político de su decisión. Y si hay un mejor ejemplo, como fue el cambio del carnaval, por ejemplo, que todo el mundo me decía, este va a ser tu acabose, se va a acabar tu carrera política porque hiciste este cambio. Pero al final yo tuve que justificar por qué se hacía. Si yo hubiera pensado en mi beneficio político, no lo hubiera hecho. Y era un tema que llevábamos 10 años discutiendo, no era un tema relativamente nuevo. Entonces, sí tengo esa aspiración, Fernando, y es lo que estoy trabajando por conseguir. La candidatura primero de mi partido, que por mi partido me pueda dar la oportunidad, y si me da la oportunidad, hacer mi mejor esfuerzo para lograrlo. Fíjate que yo estoy en la lista de personas agradecidas de que el carnaval se haya ido a Esmarcuil para que allá vaya quien quiera ir, Sí. y la ciudad nos quede despejada a los que no tenemos. Por Bueno, X o Y, si te ya quieres pues, disfrazar en el Paseo de Monteo, pues puedes salir. Bueno, eso cualquier época del año es Ah, buena. bueno, o sea, carnaval. Pero ¿qué tanto se podrán poner de acuerdo? Sí. Porque hay más de un aspirante con posibilidades, ¿o no? Eso lo sabrán ustedes, a lograr esa candidatura. Pero veo a más tiradores a la candidatura a la presidencia municipal. Sí. Entonces, Es un buen análisis. ¿cómo se podrán poner de acuerdo? Es un buen análisis. Mira, primero lo que hemos hecho es cambiar un poquito la mecánica, la lógica interna del PAN.
En el PAN creemos en la democracia y creemos que los procesos internos, cuando salen bien, son muy fortalecidos los candidatos que salen de procesos internos. Recordemos que yo competí contra Beatriz Zavala y al final salí fortalecido y legitimado como candidato del PAN y logramos ganar la alcaldía. Pero me parece que ahora estamos viviendo otros tiempos. Y en este sentido, quiero decirles que ya hemos instalado una mesa política en donde estamos todos los aspirantes a la candidatura a gobierno del Estado, incluyendo el propio alcalde Mauricio. Esta mesa se instaló en México hace prácticamente mes y medio y estamos dialogando mucho de lo que cada uno considera que debe ser para su proyecto o no. Y al final lo que estamos buscando es que haya un acuerdo que nos permita salir fuertes. Pero tiene razón Fernando, hay más tiradores, digamos, o hay más visibles para la alcaldía. Mi teoría es que el único que puede evitar que pueda haber una fractura en Mérida es el propio alcalde, porque hoy tendría la oportunidad, por primera vez en la historia, de reelegirse. Y creo que si las cosas van bien en la ciudad, creo que si hay la oportunidad de consolidar políticas que él ha impulsado, quien más votos le puede dar al PAN hoy es el actual alcalde. Nadie más de los que pueda aspirar. Entonces, en ese sentido, ojalá que haya esa visión. Y bueno, también se respeta mucho su legítimo interés de poder participar en otras candidaturas. Pues te estoy viendo como en los ferrocarriles, el cambiavías. Estás cambiando la vía a alguien que está en la misma recta y que pues tú también quieres la misma posición. Pero hay uno que no hemos mencionado, Raúl Paz, el presidente de tu partido, que también tiene que influir, también quiere la gubernatura del Estado. Se decía que quería también la alcaldía hace algún tiempo, pero se dio cuenta de que hay una mujer detrás de cada hombre y prefirió enfilarse hacia la gubernatura del Estado. Sí. Él pesa dentro de la actividad, como tú pesas también con la actividad que haces. Has sufrido un slump últimamente con lo del palo de la Suprema Corte, pero no te quite el ánimo de seguir La verdad es que no, accediendo. David, yo creo que hay quienes veían en este tema un costo político a mi persona. Yo te puedo decir que no es así. E incluso al contrario, me siento doblemente animado, entusiasmado y comprometido a poder tener una posición que me permita cambiar lo que no nos gusta y que nos permita también tener un gobierno mucho más ciudadanizado, que somos un instrumento de la sociedad. Al final, hoy estoy más fuerte que antes, porque había quienes asociaban lo que pudiera pasar en el tema de las luminarias con mi futuro político, y yo nunca lo vi así, ni ganando el caso. Yo siempre dije, bueno, este es un caso que ganamos ante la opinión pública, ¿no? Independientemente del tema de los tribunales, que cuando vemos esta sentencia nos indigna, y esa indignación se tiene que traducir en acción, en poder tener el respaldo de la sociedad. Entonces, yo lo que he recibido son muchas muestras de apoyo, también mucha molestia por parte de los ciudadanos de ver que en este caso pues hay una empresa que se está llevando el dinero de los meridanos sin que nos haya prestado un servicio, y eso nos tiene que molestar. Pero con Raúl tengo muy buena relación, te digo, hemos tenido muchas pláticas. El día de hoy casualmente tuvimos un desayuno, hemos estado dialogando. Es válido que dentro del PAN todo el mundo tenga aspiración, qué bueno, malo sería que no hubiera. En ese sentido, lo que tenemos que ser capaces es de poder poner sobre la mesa los pros y los contras de la posibilidad de cada uno, y en esa me incluyo. Nadie es hoy por hoy el dueño de esa candidatura. Nadie puede decir que tiene el 100% del respaldo popular para poder tenerla. Tenemos que buscar la mejor combinación en donde este equipo lo podamos impulsar para ofrecer a lo mejor a los yucatecos. Hay que recordar también que en 2012 prácticamente todos los que estamos en la mesa política fuimos candidatos en posiciones diferentes. Mauricio Vila fue candidato a diputado local, Raúl Paz fue candidato a diputado federal, yo fui candidato a la alcaldía de Mérida, Joaquín Díaz Mena fue candidato a gobernador, Rosa Adriana y Daniel Ávila candidatos al Senado. Entonces, tienes un tablero de jugadores en donde todos tienen la oportunidad de jalar votos hacia la causa. Y en este caso lo que tenemos que hacer es eso. Si todos competimos por una sola posición, pues uno va a ganar y 6 se van a restar. Y en ese sentido, créeme que primero hay un ambiente de mucho respeto y de mucha cordialidad entre nosotros, y lo que estamos buscando es lograr tener un acuerdo. Al final va a haber un candidato a gobernador y todos lo vamos a apoyar, estoy seguro. Xavier. Don Luis H., saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Sí. Un distinguido panista, a quien yo le tengo mucho respeto porque es un hombre valioso para la democracia en México. Sí. Él dijo cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República, el PAN ganó la presidencia de la República,
dijo, espero que el triunfo no nos divida porque la derrota nunca nos dividió. Claro. Y yo veo que sí hay no tan extremo como en el PRD, que se volvió un partido de tribus, ¿no? Sí. Pero sí hay una lucha interna terrible en el PAN. Están Margarita Zavala contra el presidente del PAN, Anaya, y Anaya que quiere casarse con esta, ¿cómo se llama? La del PRD, la Barral, la coalición. una alianza como hacían los reyes, pues solo casándose con ella podría lograr la alianza, porque yo no veo otra forma, ¿no? Y bueno, pero hay una lucha muy fuerte entre los panistas a nivel nacional, y claro, eso se va a ver reflejado localmente, ¿no? Eso es indudable. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo, después de ya haber vivido estos años en política y dentro del PAN, que es verdaderamente compleja, si hay alguna política compleja en este país es la del PAN. El PAN nace de los ciudadanos, no nace del poder. Nace de líderes sociales que se organizan entre sí para poder acceder al poder, pero primero para cambiar la cultura ciudadana. Eso, en los estatutos no está ganar elecciones en el primer objetivo del PAN. Estás hablando de Manuel Gómez Morín. Estamos hablando de la fundación del PAN. Claro, Sí, has hablado de que Manuel Gómez Morín fue presidente del Banco de México. Así es, y fundador de instituciones. Uno de los que se eximieron del entonces Partido Revolucionario. Así es, en la época de Lombardo Toledano y toda esta gente. Entonces, bueno, para no irnos tanto a la historia, pero fundamentalmente él incluso es el que hace la fundación de la Escuela Bancaria Comercial. Él es el que le da la autonomía a la UNAM. La UNAM antes era la Universidad Nacional de México. Él le pone Autónoma de México, ¿no? Entonces, fue un creador de instituciones y partió de un grupo de empresarios y de gente representativa de la sociedad civil para combatir, digamos, lo que consideraba en ese momento el gobierno dictatorial. Tenemos orígenes diferentes, por eso hay tanto conflicto dentro del PAN, porque son ciudadanos que no necesariamente viven de la política y que no necesariamente están supeditados a una decisión cupular. Partiendo de esa idea, el PAN nunca ha tenido una uniformidad en su forma de pensar. Y bien mencionabas, Xavier, que tanto don Luis H. Álvarez como yo recuerdo Carlos Castillo decía, ganemos el gobierno sin perder el partido. Ese es el reto que hoy tiene el PAN. Y eso es algo que también nos tiene que dar lecciones. Perdimos mucho como partido los 12 años que fuimos gobierno. Y en ese sentido hay que establecer mecanismos para que eso no vuelva a pasar. No estábamos acostumbrados a hacer gobierno. Llegamos al gobierno y aprendimos una forma diferente de ser oposición y de ser gobierno. Entonces creo yo que independientemente de los resultados que se puedan comentar de esos 2 sexenios, el partido tiene que ser la institución, como decían nuestros fundadores, que sea la brega de eternidad. Esta es una lucha constante, seamos gobierno o no. Y en ese sentido espero que el PAN, y yo así lo veo, que tenga esta madurez de poder ofrecer a los mexicanos lo que necesita hoy el país. Bien, espero que el Consejo Mundial de Boxeo no me vaya a imputar por extenderme de los 12 rounds, pero no quisiera tampoco dejar de hablar de Mérida como parte de una zona metropolitana. Sí. Mérida ha crecido por los 4 puntos cardinales y hacia arriba empieza a crecer también, y ya nos engarzamos con Canacín, con Lumán, con Concal, Progreso ya lo tenemos un tiro de piedra, y bueno, se crea la COMEI para coordinar esos esfuerzos que en alguna medida lo ha logrado, en otra tal vez queden pendientes. ¿Cómo ves esa situación dentro del marco de general del gobierno gobernar el Estado, y de que esas zonas metropolitanas ya empiezan a ser comunes? Sí, es un tema muy interesante porque lo que nosotros podemos ver en tu pregunta y lo podemos notar en un mapa de la ciudad, esta ciudad está perfectamente trazada desde su fundación. Los barrios, Santiago, Santa Lucía, Mejorada, en fin, todos los barrios de alguna manera, pues estaba la ciudad cuadriculada y perfectamente diseñada, ¿no? A partir de la García Ginerés, de Itzimná, de la Colonia México, se empezó a conocer como que los rayos del sol y la ciudad se empezó a crecer de manera anárquica. Ahora, hoy estamos ya prácticamente en una fusión de municipios entre, por ejemplo, Canacín y Mérida, que es el más visible, en donde tiene que haber políticas públicas para atender esa materia. Ningún municipio tiene facultad para poder influir sobre lo que pasa en el otro. Por eso este tipo de organismos son importantes, pero sobre todo que estén las autoridades municipales incluidas en estas estrategias
en coordinación con el gobierno del Estado, que ahí sí es el que tiene la facultad de hacer la propuesta de límites territoriales ante el Congreso, de poder establecer políticas públicas, por ejemplo, para que puedan haber rellenos sanitarios, en donde un municipio pequeño no tiene la capacidad de poder invertir en un relleno sanitario en su municipio, tienen basureros al aire libre. Pero ¿por qué no hacemos regionales? ¿Por qué no hacemos un sistema de recolección de basura en donde haya una inversión de relleno sanitario a donde 4 o 5 municipios conurbados puedan ir? Este es el tipo de política pública a la cual me parece que tiene que haber un eje rector que evite que pueda haber una confrontación entre ciudades que ya están prácticamente traslapadas una sobre otra. Esa palabra es la que trataríamos de evitar a toda costa, esas confrontaciones que finalmente, como en el boxeo, bien, suena la campana y cada quien nos vamos a nuestra esquina, cuando creo que desde el centro del cuadrilátero debemos jalar parejo. Una vez terminada la contienda política y cada quien desde la trinchera donde haya quedado, jalar la carreta, esa gran carreta que es Yucatán, y llevarla a mejores estadios de bienestar. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que independientemente de la simpatía o no que podamos tener por algún personaje político, por algún partido, la verdad es que los yucatecos somos muy afortunados de vivir en donde vivimos. Pero hay que conservarlo así. Hay que conservarlo así. Y hay que dejar de presumirlo también. Sí. Hay que decir que hay mosquitos y que hay calor. Porque también si no nos vamos a perder cada vez un poco más el control. No te puedes ir de este ring cuadrilátero si a ti te tocara, no la suerte, sino el derecho como partidista que eres, y como dirigente y como exalcalde y como todo lo que has sido dentro de tu partido, ¿quién te gustaría enfrente a ti del lado tricolor para subirte a esa batalla? Bueno, pues obviamente mi opinión va a ser el rival más débil, ¿no? Que yo vea de ese lado, no el más fuerte. No empieces a buscar tongo. Yo veo que hay ventajas en este momento para el PAN, en el sentido de que somos menos y más fácil ponernos de acuerdo. Yo veo muchos más jugadores de ese lado, de corrientes muy diferentes y en donde posiblemente es más complicado. Sin embargo, hay una serie de encuestas que he visto, y te lo puedo decir con toda la certeza, no me gusta decir cosas que no se puedan comprobar. Ya hay sobre la mesa 4 encuestas que hablan de, en el caso del PAN, Vila está muy alto, y en el caso del PRI hay 2 que están punteando. ¿A quién de ellos te gusta? Mira, yo creo que hay múltiples ejemplos de cómo las encuestas se han equivocado. Yo soy un caso de esos, ¿no? No había una encuesta que decía que yo podía ganar ni siquiera a Beatriz Zavala en la interna. Había un 80-20 de diferencia, una cosa impresionante, y tampoco la externa, ¿no? Que al final terminé ganando por 7 puntos porcentuales, cuando la encuesta que mejor me ponía 12 puntos abajo en ese momento. Y eso pasó también en la elección de 2015. En fin, creo yo que las encuestas tienen una lógica en un momento. Y estar arriba o abajo en una encuesta también depende de la coyuntura momentánea de cada uno de nosotros. Yo llevo 2 años de haber dejado la ciudad, la alcaldía. Es lógico que exista una inflación virtual de quien tiene un presupuesto en comunicación y que está todos los días cortando listones y apareciendo en la prensa. Creo que somos 2 los competitivos en el PAN, sin duda alguna. Es más, hay encuestas que dicen que cualquiera de los 2 ganaría la gobernatura. En ese sentido, en el lado del PRI, pues ojalá que ellos se pongan de acuerdo también, respetar su procedimiento y que pues elijan mediante los estándares que crean. Creo que el PRI no siempre ha escogido en función de encuestas. Creo que también ha habido muchos temas en donde hay la influencia del gobernador, la influencia del presidente de la República, o de repente de algún senador que ahora resulta que es más amigo del presidente de la República que el gobernador, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí el pleito va a ser de quién tiene más influencia para decidir quién quiere que sea su candidato. No está fácil en ninguno de los 2 lados. Nosotros esperamos que se resuelvan las cosas de la mejor manera. Que gane quien pueda llevar a este estado a las alturas que todos esperamos, que Yucatán merece y que nuestros hijos sin duda deben tener como plataforma para crecer sanos, preparados y todo lo que todos deseamos. Pues ha sido un buen cuadrilátero político el que hemos tenido hoy. Como usted puede ver, pues terminamos la refiere, nos vamos a ir a tomar un café sin mayor problema. Muchísimas gracias, Renan. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros panelistas. Gracias. Gracias a ustedes.